La niebla se extiende sobre la playa desierta. El viento sopla con fuerza, llevando el olor de la muerte y la peste. Ante él, envuelta en un manto negro, se alza la inevitable figura. El caballero sabe que ha llegado su hora, pero no lo acepta. Propone un juego. Entre los dos aparece un tablero de ajedrez. La regla es sencilla. Mientras dure la partida, él sigue vivo. Es una de las escenas más emblemáticas de la historia del cine. El séptimo sello, dirigida por Ingmar Bergman, no es solo una película sobre un caballero medieval que se enfrenta a la peste negra. Es una película sobre todos nosotros. Porque todos jugamos al mismo juego. Vivimos nuestras vidas como si tuviéramos el control, como si tuviéramos tiempo, como si la respuesta a los grandes misterios de la existencia estuviera justo delante. Pero la muerte siempre espera. Y al final nadie gana esa partida. Pero antes de que acabe la partida, una pregunta acosa al caballero. ¿Qué sentido tiene todo esto? Si la única certeza en la vida es la muerte, ¿qué hacemos aquí? ¿Existe un propósito mayor? ¿O todo no es más que un gran vacío? El horror que siente al enfrentarse a estas preguntas es lo que el filósofo Albert Camus llamó el absurdo. El choque entre nuestra necesidad de encontrar un sentido y la total indiferencia del universo. Y este absurdo no es solo una cuestión filosófica abstracta, la sentimos todo el tiempo. Cuando trabajamos durante años para alcanzar un objetivo y, cuando lo conseguimos, nos damos cuenta de que seguimos sintiéndonos vacíos. Cuando hacemos planes detallados para el futuro y todo se desmorona sin previo aviso. Cuando nos dicen que lo único que tenemos que hacer es seguir las reglas correctas para ser felices, pero parece que sigue faltando algo. Es como si la vida fuera un laberinto sin salida. Un juego sin reglas claras, una broma cósmica sin final. El caballero quiere creer, quiere una respuesta. Pero, ¿y si no la hay? ¿Y si la vida es solo un juego sin un propósito mayor, sin un gran final, sin un secreto que revelar? Tal vez esta sea la mayor verdad que evitamos ver. Pero si es así, ¿cómo podemos seguir viviendo? La cuestión no es solo si la existencia tiene un sentido, sino qué hacemos cuando descubrimos que quizá no lo tenga. Si no hay un plan mayor, ¿quién establece las reglas del juego? Si nada tiene un sentido absoluto, ¿dónde encontramos un propósito? Si no hay certezas, ¿cómo afrontamos el miedo al vacío? Al caballero aún le quedan algunas piezas en el tablero, y a nosotros también. La pregunta es, ¿cómo jugamos esta partida? El caballero continúa su viaje por un mundo devastado. Mira a su alrededor y ve gente muriendo sin razón aparente, rezando desesperadamente por la salvación, mutilando sus propios cuerpos en busca de redención. Ve a una joven siendo quemada en la hoguera, acusada de brujería. ¿Su único delito? Haber nacido en el momento equivocado, en el lugar equivocado, en medio del caos. Intenta encontrar una explicación, algo que tenga sentido, pero todo lo que obtiene es silencio. Esta es la esencia del absurdo, como lo definió Albert Camus. El ser humano se pasa la vida buscando un sentido, creyendo que existe un orden, una justicia, una lógica superior que lo guía todo. Pero el mundo no corresponde a esta búsqueda. El universo no responde. Y esta es la mayor frustración de nuestra existencia. Desde niños nos han enseñado que la vida sigue un guión previsible. Si somos buenos, seremos recompensados. Si trabajamos duro, tendremos éxito. Si tomamos las decisiones correctas, al final todo saldrá bien. Pero luego crecemos y nos damos cuenta de que no hay reglas. La gente buena sufre tragedias. Trabajadores incansables mueren en la pobreza. Los amores verdaderos terminan sin explicación. El azar decide nuestro destino más que cualquier plan o empeño. Esta sensación de que la vida no sigue nuestras reglas no es exclusiva del caballero de Bergman. Está presente en todos nosotros, en cada momento de la historia. Piense en un soldado que va a la guerra creyendo luchar por una causa justa, pero muere sin llegar a comprender la verdadera razón de ese conflicto. Piense en un trabajador que dedica décadas de su vida a una empresa, creyendo que será recompensado, solo para ser descartado al primer recorte de costes. Piense en alguien que encuentra el amor de su vida, solo para perder a esa persona por un accidente, una enfermedad o simplemente el tiempo. A la realidad no le importa lo que pensamos que debería ocurrir. Esta frustración es exactamente lo que Camus describe como el absurdo. El choque entre nuestra necesidad de sentido y la total indiferencia del universo. Y la reacción más común ante el absurdo es la revuelta. ¿Cuántas veces hemos dicho, eso no es justo? Como si hubiera alguien que escuchara,
alguien que corrigiera el error, que asegurara que la vida funciona de la manera correcta. Pero no hay nadie. El universo no es un tribunal moral, no reparte premios ni castigos, simplemente existe. Y esa idea es desesperanzadora. El caballero se da cuenta de ello a cada paso que da. La gente que le rodea no tiene respuestas. Algunos buscan consuelo en la religión, otros se rinden a la desesperación, otros simplemente intentan sobrevivir sin pensar demasiado, pero ninguno de ellos tiene la respuesta que él busca. Y quizá esta sea la verdad más difícil de aceptar. No hay ninguna respuesta esperándonos. El absurdo no es solo una idea filosófica, es un sentimiento al que todos nos hemos enfrentado alguna vez. Ese momento en el que nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué nada tiene sentido? Y si todo es tan caótico, si el mundo no nos ofrece ninguna respuesta, ¿qué hacemos ahora? Si la vida no tiene sentido por sí misma, ¿podemos crear uno? Si el universo es indiferente, ¿podemos aprender a vivir de todos modos? El caballero continúa su viaje. El juego aún no ha terminado. ¿Este contenido te está haciendo reflexionar y provocando nuevas maneras de pensar? Si es así, haz clic en el botón Super Thanks justo aquí abajo del video. Es una forma de decir gracias y de ayudarme a llevar más contenidos como este a quienes necesitan reflexionar sobre la vida. El caballero llega a un pueblo donde el miedo se ha apoderado de todo. La gente marcha en procesiones, cantando himnos y pidiendo perdón por pecados que no saben que han cometido. Algunos se castigan físicamente, creyendo que con dolor y sacrificio pueden encontrar la redención. Más adelante, una joven es rodeada por una turba, convencida de que su presencia ha traído el mal a la ciudad. El caballero observa en silencio. Quiere creer que hay una verdad mayor, un propósito para tanto sufrimiento. Pero la escena que tiene ante sí revela algo inquietante. La religión puede ofrecer consuelo, pero también puede aprisionar. Desde los albores de la humanidad, cada vez que lo absurdo se hacía insoportable, la gente buscaba refugio en la fe. Cuando no encontramos lógica en la existencia, creamos historias para llenarla. ¿Por qué estamos aquí? Porque fuimos creados por un poder superior. ¿Por qué sufrimos? Porque se nos pone a prueba. ¿Qué pasa después de la muerte? El paraíso, la reencarnación, cualquier cosa, siempre que no sea el vacío. Y durante siglos, estas respuestas han dado fuerza a la gente. Han creado civilizaciones, consolidado reinos y ayudado a sociedades enteras a superar tiempos difíciles. Pero al mismo tiempo, esta búsqueda de sentido también ha provocado miedo, persecución e intolerancia. El caballero de El Séptimo Sello lo sabe. Ha luchado en batallas creyendo que cumplía una misión sagrada, solo para volver y ver que la fe que le guiaba también le llevaba al sufrimiento. Sigue queriendo creer, pero no puede ignorar la duda. Y esa duda es peligrosa, porque la fe tiene un poder único. No necesita ser probada, solo sentida. Camus la veía como una vía de escape. Para él, creer en un plan mayor era una forma de negar lo absurdo, de evitar enfrentarse a la realidad tal y como es. Al fin y al cabo, si todo forma parte de un propósito superior, entonces el sufrimiento deja de ser un problema y lo aceptamos sin cuestionarlo. Y cuando algo no puede cuestionarse, puede utilizarse para justificar cualquier cosa. En la película, esto es evidente. Las personas que se castigan a sí mismas creen que eso las hace más puras. La multitud que condena a la joven cree que se está protegiendo a sí misma. Pero no todos se dejan llevar. El escudero del caballero, un hombre escéptico y sin ilusiones, mira con desprecio. Para él, la fe puede ser un instrumento de manipulación. Este mundo es un infierno, dice, y el hombre siempre encuentra un pretexto para empeorarlo. Y ahí es donde surge la gran pregunta: ¿qué es peor? ¿Vivir en la desesperación de no encontrar sentido o creer en algo ilusorio para sentirse seguro? El caballero continúa su viaje, sigue sin saber si cree o no. Pero se da cuenta de que, independientemente de la respuesta, la vida continúa. El juego aún no ha terminado. Pero si la religión no nos da certeza, y si el universo no nos ofrece un sentido, ¿qué nos queda? Quizá la respuesta no esté en buscar el sentido en algo más grande, sino en aprender a vivir dentro del absurdo mismo. Y de eso es exactamente de lo que hablaremos en el próximo capítulo. El caballero continúa su viaje, cada vez más inquieto. Quiere creer que todo tiene una razón de ser, que su búsqueda le conducirá a una revelación mayor.
pero a cada paso se da cuenta de que sus preguntas caen en el vacío. Su escudero, en cambio, parece ver la realidad de un modo completamente distinto. No busca respuestas, no espera un sentido, se limita a vivir al día, a reírse de la locura del mundo y a aceptar todo lo que se le presenta. Y esto es exactamente lo que Camus llamaría el héroe del absurdo. Porque si el universo no tiene sentido para nosotros, si ningún poder superior nos guía, si todas las respuestas que buscamos son solo ecos dentro de nuestra propia mente, ¿cómo podemos seguir viviendo sin volvernos locos? Camus sugiere que hay 3 maneras. La primera es aferrarse a una ilusión reconfortante, la creencia en un sentido mayor, incluso sin pruebas. Pero, como hemos visto, esta opción puede cegarnos ante la realidad y hacernos prisioneros de una promesa que quizá nunca se cumpla. La segunda es abandonar el juego, aceptar que la vida es absurda y entregarse a la desesperación, el nihilismo y la apatía total. Pero eso no es más que otra forma de encarcelamiento, porque vivir sin deseo ni acción es lo mismo que no vivir en absoluto. Y luego está el tercer camino, el camino del héroe del absurdo. Aquí, Camus nos presenta a Sísifo. Imaginemos a un hombre solitario frente a una montaña. Coloca sus manos sobre una enorme roca y comienza a empujarla cuesta arriba. Siente el peso aplastante, sus músculos tiemblan, el sudor le resbala por la cara. Cada metro ganado requiere un esfuerzo inmenso, y cuando por fin llega a la cima, exhausto, por un breve instante piensa: ¿ya se ha acabado? Pero número. La roca se le escapa de las manos y vuelve rodando al punto de partida. Suspira, baja y vuelve a empezar. Este es Sísifo, condenado por los dioses a un cruel destino. Repetir esta tarea por toda la eternidad. Si existe un retrato más perfecto de la desesperación humana, es este. Un esfuerzo interminable sin recompensa, una rutina sin fin, un trabajo sin sentido. Y Camus nos desafía con una pregunta inesperada. ¿Y si Sísifo fuera feliz? ¿Y si, en lugar de ver su tarea como un castigo, simplemente aceptara la realidad y encontrara pequeñas alegrías en ella? Porque, en el fondo, eso no es muy distinto de lo que hacemos todos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en ciclos repetitivos? Trabajamos, pagamos facturas, afrontamos retos, construimos cosas que luego se desmoronan, y luego volvemos a empezar. Pero dentro de esa repetición hay momentos de luz, pequeños momentos de belleza y placer que hacen que todo merezca la pena. Tal vez Sísifo, al descender la montaña en busca de su roca, sienta el viento en la cara y saboree el momento. Tal vez encuentre placer en el movimiento, en el desafío, en la simple sensación de estar vivo. Porque incluso sin un significado mayor, hay belleza en el proceso. La risa con un amigo, la sensación del sol en la cara, el sabor del café por la mañana, la música que suena y por un momento hace que todo parezca correcto. El héroe del absurdo no espera a que la vida le revele un gran misterio. No exige respuestas al universo, simplemente vive, aceptando que el sentido no está fuera, sino dentro de cada pequeña experiencia. Por eso el escudero de la película parece más ligero que el caballero. No carga con la angustia de necesitar encontrar un propósito absoluto. Simplemente sigue adelante, lidiando con lo que venga. Y aquí surge una pregunta esencial. Si vivir sin un gran sentido es suficiente, ¿por qué seguimos sintiendo que nos falta algo? Si aceptar el absurdo es la respuesta, ¿por qué no podemos simplemente vivir sin cuestionarlo? Tal vez sea porque, a pesar de todo, seguimos buscando algo más profundo. El caballero continúa su viaje, pero ahora algo ha cambiado. Si antes buscaba respuestas concretas, ahora se da cuenta de que quizá nunca las encuentre. Quiere creer que todo tiene un propósito, que su búsqueda le conducirá a una revelación mayor. Pero, ¿y si no lo hay? ¿Y si al final todo es solo silencio? Esta incertidumbre le consume. Ha visto el horror de la peste, la miseria de los inocentes, el fanatismo de quienes aceptan cualquier explicación con tal de aliviar su miedo. Pero lo que le atormenta no es la crueldad del mundo, es la duda. Esa misma duda que nos golpea en los momentos más inesperados. Imagina a alguien que se ha pasado la vida siguiendo todas las reglas, creyendo que si lo hacía todo bien sería recompensado. Ha trabajado duro, ha formado una familia, ha hecho sacrificios, creyendo que todo conducía a un resultado feliz. Pero entonces ocurre algo, una tragedia, una pérdida, un derrumbe que desmantela todo lo que esa persona ha construido.
y de repente el mundo deja de tener sentido. Se enfrenta a un dilema: seguir creyendo, incluso sin garantías, o aceptar que quizá nunca haya una respuesta. Este es exactamente el dilema que describió Kierkegaard. Para él, la razón nunca nos dará certeza sobre lo que existe más allá de lo que podemos ver. Podemos buscar, cuestionar, analizar, pero nunca sabremos con absoluta certeza si existe un propósito mayor o no. Y eso nos enfrenta a un abismo invisible. El otro lado representa la verdad definitiva, la paz, la respuesta absoluta a la existencia. Pero no hay puente, no hay camino seguro, solo un salto. El caballero se encuentra frente a este abismo. Quiere creer, pero no puede. Quiere respuestas, pero todo lo que encuentra es vacío. Y este dilema no es solo suyo, porque, en el fondo, todos vivimos de saltos de fe. Cuando confiamos en alguien sin saber si seremos traicionados. Cuando seguimos un sueño sin garantía de que vaya a funcionar. Cuando elegimos el amor, aun sabiendo que todo puede cambiar. Cuando afrontamos la vida sin ninguna certeza sobre lo que vendrá después de la muerte. Un salto de fe no significa tener pruebas, significa elegir creer, incluso sin certeza. Kierkegaard veía esto como la única forma de salir de la duda. Decía que la verdadera fe no puede heredarse, enseñarse ni probarse. Tiene que ser un salto consciente, un acto de valentía ante la incertidumbre. Pero, ¿y si el caballero no puede saltar? ¿Y si está condenado a estar eternamente atrapado entre la incredulidad y la esperanza, incapaz de elegir? El tiempo corre. El juego con la muerte está llegando a su fin. Y la gran pregunta sigue sin respuesta. Si nunca podemos estar absolutamente seguros de nada, ¿cómo debemos vivir? Quizá la respuesta esté en cambiar el enfoque de la pregunta. El caballero viaja hacia su destino final. No ha encontrado a Dios. No ha encontrado ninguna respuesta. Solo más preguntas, más incertidumbre. Pero algo ha cambiado en su interior. Si no existe un sentido impuesto por el universo, ¿significa eso que estamos condenados al vacío? ¿O que somos libres para crear nuestro propio sentido? Esa es la respuesta que propone Camus. Si el mundo no nos da un propósito, nos corresponde a nosotros crearlo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puede alguien encontrar sentido sabiendo que al final todo desaparece? Nietzsche decía que la muerte de Dios no era solo un final, sino una oportunidad para que la humanidad se reinventara. Si no existe una fuerza superior que guíe nuestras vidas, somos nosotros quienes debemos asumir esa responsabilidad. Llamó a este ideal superhombre, un ser que no busca el sentido fuera de sí mismo, sino que crea sus propios valores, su propio arte, su propio propósito. Y esta idea no es solo filosófica, es práctica. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, descubrió algo sorprendente. Incluso ante el peor sufrimiento posible, quienes encontraban un sentido para seguir viviendo, tenían más probabilidades de sobrevivir. Ese sentido no tenía por qué ser algo grandioso. Podía ser el deseo de volver a ver a un ser querido, de terminar un trabajo importante, de ayudar a otra persona. Llamó a esta visión logoterapia. La idea de que el sentido de la vida no es algo universal, sino algo que cada uno construye para sí mismo. Y quizá esa sea la respuesta. La existencia no tiene un sentido único, pero podemos encontrar un propósito en los momentos sencillos, en las pequeñas cosas, en las decisiones cotidianas. Piensa en un artista que pinta sin intención de vender su obra. Pinta porque el acto de crear es, en sí mismo, una razón para vivir. Piense en alguien que dedica su vida a ayudar a los demás, no porque espere una recompensa, sino porque siente que eso da sentido a su existencia. Piense en un escritor que sabe que sus palabras pueden caer en el olvido algún día, pero sigue escribiendo porque así encuentra sentido. Si la vida no tiene un sentido fijo, podemos tratarla como una obra de arte en construcción. No seguimos un guión predeterminado, creamos nuestra propia historia. Esto es lo que distingue a quienes aceptan el absurdo como una carga de quienes lo transforman en libertad. Cuando dejamos de buscar respuestas definitivas, podemos simplemente vivir. En la película, el caballero se da cuenta demasiado tarde. Su juego con la muerte está llegando a su fin, pero durante un breve instante, observa a una pareja de artistas ambulantes y a su hijo pequeño. No les preocupa la muerte ni el sentido de la vida, simplemente existen, aprovechando al máximo lo que tienen. Y por un momento, el caballero siente paz.
Si no hay un plan mayor, lo único que podemos hacer es elegir cómo vivir el tiempo que tenemos. Pero, ¿realmente podemos aceptar esa idea? ¿Estamos dispuestos a abandonar la búsqueda de respuestas definitivas? Esa es la última pieza del juego, y de eso hablaremos exactamente en la conclusión. La partida ha terminado. El caballero y sus compañeros son llevados por la muerte. No ha habido grandes revelaciones. Ninguna verdad le ha sido susurrada al oído en sus últimos momentos. Ninguna mano divina ha descendido de los cielos para ofrecerle respuestas. Y tal vez esta sea la respuesta. Desde el comienzo de este viaje, hemos explorado la sensación de que al mundo no le importan nuestras búsquedas, de que nuestras preguntas más profundas a menudo se quedan en nada. Hemos visto cómo la religión puede ofrecer consuelo, pero también puede aprisionar cuando se acepta sin cuestionarla. Hablamos del absurdo de Camus y de cómo, ante un universo indiferente, podemos aprender a crear nuestro propio sentido. Y reflexionamos sobre Kierkegaard y su salto de fe, esa necesidad humana de encontrar algo más allá, incluso sin certezas. Ahora bien, si esperabas que al final surgiera una respuesta definitiva, tengo que ser sincero, no la hay. Pero quizá esta sea la mayor lección de todas. Desde el principio, nuestras vidas se construyen sobre la incertidumbre. Cuando amamos, no tenemos ninguna garantía de que ese amor vaya a durar. Cuando perseguimos un sueño, no estamos seguros de que vaya a funcionar. Cuando confiamos en alguien, no sabemos si nos traicionará, pero seguimos adelante de todos modos. Tal vez en eso consiste la vida, en seguir adelante a pesar de las dudas. Y eso me recuerda una historia. Se cuenta que un sabio estaba sentado junto a un río cuando un joven angustiado se le acercó y le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el sentido de la vida?». El sabio sonrió y pidió al joven que observara el río. Mira cómo sigue su camino sin cuestionarlo, no pide permiso para fluir, no se preocupa por lo que hay a la vuelta de la curva, simplemente sigue, aceptando cada piedra, cada desvío, cada momento. El joven permaneció en silencio. El sabio continuó: «El sentido de la vida no es algo que encuentres, sino algo que creas, igual que el río labra su propio camino a lo largo del tiempo». Quizá sea eso. Quizá no estemos aquí para buscar un significado oculto, sino para vivir tan intensamente que el propio acto de vivir se convierta en nuestro significado. Pero hay algo que no puedo ignorar. Después de todo lo que hemos hablado, todas las reflexiones sobre el absurdo, la duda, la búsqueda de un propósito, no creo que estemos solos. Y sé que es una afirmación peligrosa, porque puede que te hayas pasado todo el vídeo esperando que diga que no hay nada más allá, que el universo es frío, que no hay propósito, que todo está vacío. Pero no puedo mirar la existencia y creer eso. No sé si es Dios, si es el universo, si es simplemente la forma en que todo se conecta. Pero hay momentos en la vida que te hacen sentir que hay algo más grande, una coincidencia improbable, un encuentro que lo cambia todo, esa sensación de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y sé que la ciencia puede decirnos que no son más que patrones creados por nuestro cerebro, que intentamos dar sentido al caos, que todo es una ilusión reconfortante. Pero, ¿y si lo es? Si la ilusión nos da sentido, nos orienta, nos hace vivir más intensamente, entonces quizá esa sea la respuesta. Quizá no necesitemos una verdad absoluta. Tal vez podamos simplemente elegir la verdad que nos mantiene en movimiento. Lo que sí sé es esto: no estás solo. Porque incluso si todo es una casualidad, estamos aquí ahora, juntos, reflexionando sobre las mismas preguntas, sintiendo la misma angustia, buscando las mismas respuestas. Y si eso no es una prueba de que hay algo más grande que nos conecta, entonces tal vez nada más lo sea. El caballero se ha ido, pero su juego no fue en vano. Se pasó la vida buscando un sentido, pero al final encontró algo aún más valioso: la constatación de que lo importante no es la respuesta, sino la forma en que elegimos jugar. Y ahora te pregunto, ¿cuál ha sido tu juego hasta ahora? ¿Has estado esperando una respuesta externa? ¿Un gran significado que viniera de fuera? ¿O has sido el creador de tu propia historia? Si este vídeo te ha hecho reflexionar, dímelo en los comentarios. ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué ha cambiado tu visión de la vida? Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.